Bueno, yo preparé este tema, créanme que preparé como 10 diferentes. Ya desde el principio, el Señor, cuando yo oré, me había puesto este tema. Yo, siendo no tan obediente, empecé a ir por un lado y por otro, ¿verdad? Queriendo poner palabras lindas, como honrar al papá, pero al final el Señor me volvió a recordar y Él me había puesto, bueno, yo ya te dije la palabra, así que, ¿verdad? Entonces, quisiera poder compartirles acerca de, lo titulé Levántate, papá. Y puse este versículo de Isaías 61, levántate y resplandece porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Vivimos en tiempos en los que el ser padres no es nada fácil, en donde la figura del papá está siendo atacada, minimizada y en algunos casos completamente quitada. La sociedad subestima el papel del papá. Vemos que a lo malo se le llama bueno y a lo bueno malo. Entonces, es necesario volver a la esencia. Eh, Aunque muchos en este momento se sienten eh, quizás por los suelos, quizás agotados, el Señor todavía está llamando a esos papás que se levanten. Dice, hay una realidad en este día de que los hogares tienen techo, quizás comodidades, quizás tienen todo lo que necesitan materialmente, pero hay una cosa que está ausente y eso es lo que el Señor hoy está mandando a cada padre, ¿verdad? Es la dirección espiritual. Se necesita liderazgo. Hay muchos padres que están agotados, que están ocupados, que están distraídos, pero el Señor hoy quiere que se despierten y que se levanten y que tomen su lugar, ese lugar que el Señor ha puesto en ustedes. Así que vamos a la siguiente. Papá, toma tu lugar. Dios te llama a ponerte de pie como líder, protector y guía espiritual. No es tiempo de quedarse caído, pasivo o apagado. Es tiempo de activarse. Entonces, es necesario volver a valorar a papá, su presencia, su guía, su amor. Y en esta realidad que vemos hoy, que hay muchos hogares apagados. Entonces, por eso, hoy Dios lanza un grito desde el cielo y te dice, levántate, papá. Ya, yo sentí muy fuerte esto en mi espíritu. Cuando yo oraba, yo sentía que el Señor andaba buscando, andaba tocando corazones, pero el cansancio, el agotamiento, muchos padres de familia están corriendo, están agotados con el trabajo, están perseguidos, están siendo atacados y es lo que el Señor me ponía. Entonces, en la siguiente dice, en Ezequiel 22:30 dice, busqué entre ellos alguno que se levantara un muro y pusiera en pie, y se pusiera en pie a la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. El Señor muchas veces va a estar tocando a los padres, los corazones de los padres, pero muchas veces no los encuentra. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos tan ocupados, ¿verdad? Los padres están siendo consumidos por tanto que hay ahorita en el sistema, sus papeles están siendo puestos por los suelos, básicamente, y quizás muchos ya perdieron la, la esperanza, quizás muchos ya perdieron el deseo de continuar, el deseo de seguir liderando, más sin embargo, el Señor sigue buscando, Dios está buscando que estén presentes espiritualmente en su casa. Eh, Vamos a ir al punto número 1. Papá, levántate como sacerdote de tu casa. Okay. Y dice aquí en Josué 24:15, y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quien habéis de servir, si a los dioses que sirvieron vuestros padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Esta palabra es una declaración de Josué. Josué, ¿quién era Josué? Josué fue un líder que reemplazó a Moisés. Cuando Moisés fallece, Josué se queda. Pero lo que me llama la atención de Josué es de que él desde el principio
Si ustedes se recuerdan, él fue parte de los 12 espías que mandaron, ¿verdad? Entonces, de los 12 espías que mandaron a espiar la tierra prometida, Josué y Caleb, solo ellos dos pudieron dar buenas noticias. Solo dos, ni siquiera la mitad. Imagínense, eran príncipes, eran valientes, eran guerreros, mas sin embargo, de todos, solo ellos dos dijeron, si Dios ya nos dio la tierra, es hora de conquistar. Solo dos creyeron porque solo dos estaban viéndolo espiritualmente, los demás lo vieron todo carnalmente, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor está queriendo hoy, que podamos meternos en el espíritu para que tú veas todo lo que el Señor te quiere mostrar. Hay tanto para ti, hay tanto para darse, pero está en lo espiritual, no está en el mundo carnal, ¿verdad? Entonces Josué fue el que le dijo, vamos, porque imagínense qué lindo que en Josué se pudo cumplir la palabra que desde Abraham, Isaac y Jacob, esa tierra que prometió Dios darle al pueblo, se cumplió aquí con Josué. ¿Verdad? Él pudo ir y concretar eso, ¿verdad? Porque él entendió desde un principio que no era en sus fuerzas, porque aun cuando vimos que fue y peleó contra Jericó, ¿qué pasó? No fue con sus armas, no fue de la manera que todos creían, porque para ellos se creían ya derrotados, para ellos no lo iban a lograr porque miraban gigantes, porque miraban que eran demasiado grandes para ellos. Mas, sin embargo, eso es lo que el Señor hoy quiere que los papás se lleven, que el problema sí va a ser grande, que la situación sí va a ser difícil, pero no hay situación que para el Señor no sea posible, no hay situación que el Señor no te vaya a ayudar, el Señor es tu respaldo, Él va delante de ti como lo hizo con Josué. ¿Qué le dijo en Josué 1:9, que es uno de los que citamos bastante, ¿verdad? Mira que te mando y que te esfuerces, el Señor solo te pide que te esfuerces y seas valiente, que creas que Él ya te dio la victoria, que creas que en medio de cualquier situación, cuando tú la traes a Él, Él te va a dar la estrategia. Quizás no es de la forma que estás peleando, quizás ahorita estás acostumbrado a venir peleando de una forma o de otra, pero Dios quiere y te llama para que no te quedes ahí, que no luches con la misma forma. Él te da nuevas estrategias, pero solo las vas a encontrar en el Espíritu, solo las vas a encontrar de rodillas, solo las vas a encontrar poniéndote como lo hizo Josué, creyendo por fe, creyendo de que el Señor ya te está dando la victoria. Entonces, la siguiente, por favor. Josué se caracterizó porque él fue sacerdote quien intercedió por su familia. Él se definió por fe y valentía. No se dejó gobernar por la duda ni el temor, y él escuchó la voz de Dios y no de sus emociones, no de lo que todos los demás decían, no, porque imagínense, el pueblo del Señor era grande, ¿verdad? Imagínense escuchar a todos decir, no vamos a poder, estar muertos de miedo, mas sin embargo tener esa fe de decir, no, sí vamos a poder, levantémonos, vamos, Josué tuvo esto y eso es lo que el Señor hoy está mandando a cada varón, a cada padre aquí de familia, que sí, que la victoria ya está ganada, pero está ganada solo cuando tú te propones estar bajo el diseño que Dios ya puso, que tienes que ser ese líder, esa cabeza que el Señor ya te puso. No basta muchas veces ah, solo con pagar la renta, solo con pagar todos los biles, lo cual es muy importante y es necesario, pero hay algo más, ¿verdad? Hay algo más. Muchos hijos quizás ya no necesitan más regalos, ya tienen los iPads, están con casa, están con todo, ¿verdad? ¿Qué más necesitan? Pero necesitan un padre presente, un padre que ore con ellos, que lea la Biblia, que los bendiga, ¿verdad? Eso muchas veces es lo que más los niños necesitan. A veces les pueden dar de todo, pero miren, los niños son capaces de dejar todo por tener al padre ahí cerca. Dice también en Efesios 5:23. Dice, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. So Dios te puso como cabeza, tú eres la autoridad espiritual de tu casa. El Señor te manda a liderar y amar como Cristo ama a su iglesia y se entregó por ella. Es un sacrificio cada día, es por amor. No es fácil, hermanos, yo sé que no es fácil. La verdad que el amar, como vemos cuando se describe lo que es amar, ¿verdad? Sacrificial, es darlo todo, así como lo hizo Jesús. Y,
y quizás a veces no te dan ganas de amar porque pues ves a tu esposa, ves a tus hijos y es como, no es tan fácil a veces amar, ¿verdad? Pero solo por medio de Jesús vamos a poder entonces dar ese amor. Primero vamos a Él, recibimos ese amor y entonces lo podemos dar. Si no venimos a Él, vamos a estar vacíos, entonces vamos a dar de nuestros propios deseos, de nuestros propios pensamientos y muchas veces no son los mejores, ¿verdad? Entonces tenemos que tratar de ir al diseño, de ver lo que, cómo el Señor ya dejó estipuladas las cosas. Yo te pregunto hoy, ¿cuándo fue la última vez que oraste con tus hijos, con tu esposa? No me lo tienes que responder, pero es algo para pensar, ¿verdad? La oración es poderosa y el Señor está animándote a que lo hagas, a que continúes haciéndolo, porque ahí es donde vas a tener respuesta, ahí es donde el Señor se va a manifestar en tu vida y ahí es donde vas a recibir las armas y las estrategias que tienes que usar para la situación que estás lidiando, porque para Dios, Él lo ve todo, Él sabe exactamente dónde estás y no solo lo sabe, Él sabe cómo te sientes y Él sabe por qué estás pasando ahí. Hay cosas que a veces nos pasan por alguna, porque es un trato del Señor, porque a veces, por muy difíciles que sean, el Señor quiere que crezcamos. Hay cosas que nos ayudan a crecer y por eso a veces necesitamos pasar por situaciones difíciles. Ah, pero es importante volver a la oración, volver a donde el Señor nos está llamando. La siguiente, papá, levántate como protector de tu hogar. En Nehemías 4:14 dice, como vi que estaban preocupados, me levanté y les dije a los jefes, a los gobernadores y a todos los demás, no tengan miedo, recuérdense que Dios es poderoso y que ante Él todos tiemblan. Luchen por sus compatriotas, sus hijos, hijas, esposas y hogares. Aquí Nehemías está hablándoles a todo el pueblo. Ellos estaban levantando la muralla, ¿verdad? Los muros que estaban caídos de Jerusalén. Y había mucha oposición, había mucha gente que estaba hablando, había muchos que se reían, había muchos queriendo parar esa construcción. Sin embargo, él se levanta y le dice, ¿verdad? Que Dios es poderoso y que ante él todos tiemblan y que no tengan miedo, no tengan miedo. Y esto me hace pensar en lo cotidiano, en que cada día el Señor nos está mandando a que no tengamos miedo, papá. No tengas miedo porque el Señor está contigo, porque ante Él se doblará toda rodilla, porque Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y Él no se va a cansar de ayudarte. El enemigo está enojado porque te ve como esa criatura perfecta, hermosa que Dios creó. Y Él se encela porque sabe que Dios te da a ti todo como hijo. Él es el mejor padre. Y si como nosotros como padres sabemos dar cosas buenas, cuanto más Él. Entonces el enemigo está enojado que tú tienes esa gran oportunidad, ¿verdad? Tienes el corazón de Dios, el Señor, cuando un hijo viene a estarnos pidiendo cosas, ¿verdad? Uno se los quiere dar, ¿verdad? Uno se regocija cuando ve su carita y de contentos, ¿verdad? Cuánto más no el Padre cuando nos da esas cosas que necesitamos. Entonces, en el 18, perdón, 4 versículos después dice, todos tenían una espada sujeta a la cintura mientras trabajaban. El que tocaba la trompeta estaba al lado mío. Esto me llamó la atención porque ellos nunca dejaban de trabajar. Dice que en la noche ni siquiera se cambiaban la ropa porque estaban siempre alertas, porque el enemigo estaba ahí, mas sin embargo ellos estaban listos, estaban preparados y tenían a una persona con una trompeta porque en los pedazos que todavía no habían construido, habían grietas, estaba abierto. Entonces cuando el que tocaba la trompeta, eh, cuando sonaba la trompeta, todos tenían que correr y ir hacia donde estaba para ayudarle. Entonces, y la espada es símbolo de la palabra, ¿verdad? Para mí en estos tiempos, sin la palabra no vamos a poder continuar. Papá, sin la palabra vas a estar sin guía, vas a estar sin lo que el Señor te quiere dar para el día. Entonces, es importante que estés con la palabra, pero también que tengas a gente a quien puedas acudir, a quien cuando vengan esos problemas duros y que sientes que ya no puedes, tienes que tener una persona a la cual puedas contar, que suenes esa trompeta, ¿verdad? Que les llames y digas, mira, me estoy mal, me siento triste, me siento agobiado, me siento derrotado, ayúdame, ora por mí, ¿qué puedo hacer en esa situación? El Señor te está mandando a que suenes esa trompeta, que no te quedes solo, que no te quedes callado, porque así es como el enemigo te quiere. Calladito te ves más bonito, te dice el enemigo, y uno se lo cree, ¿verdad? No, tienes que abrir tu boca y tienes que confesar la verdad, lo que Dios ya te dio, ¿verdad? Entonces, este,
El enemigo, amén. El enemigo busca destruir tu casa, tu llamado y tu propósito. Y muchas veces entra por la puerta de la pasividad. Y me llamó mucho la atención esto porque pareciera como que es algo inofensivo. No hago algo, lo hago después, o, ¿verdad? Pero pasividad es no tomar acción cuando debes hacerlo. Dice, es no hacer nada cuando sabes que debes hacer algo. ¿Y qué produce la pasividad? Familias desordenadas, o sea, división en el hogar, papás secos o tibios, desvía tu llamado, jóvenes sin ejemplos, o sea, que futuros inestables. ¿Cómo estás protegiendo tu casa, papá? ¿Qué estás permitiendo entrar a tu casa? Es bien importante que estés alerta, porque en el espíritu nosotros no podemos ver, porque si yo sé que si tú vieras lo que está entrando en el espíritu, muy posible vas a sacarlo, ¿verdad? Si lo que fuera espiritual se hiciera físicamente y vemos ahí lo que está entrando, tú dijeras, no, si viene un ladrón a tu casa y tú lo ves, ¿verdad? Tú no lo vas a dejar entrar, tú lo vas a parar, tú lo vas a mandar de regreso, tú vas a proteger tu familia, más sin embargo, no viene físicamente, viene de las formas que a veces no nos esperamos, pero viene. El enemigo no se cansa. Él día y noche está trabajando para derrotarte, para que vivas una vida en miseria, para que vivas una vida de la cual el Señor no te llamó, porque Él ya te puso por cabeza, porque Él ya te puso como líder. Entonces, el enemigo quiere verte derrotado, más sin embargo, es ahí donde tú tienes que tomar bandera, levantar bandera por tu casa y decir, no, aquí gobierna el Señor, no es en mis fuerzas, ¿verdad? Es en la fuerza del Señor. Amén. So, vamos a la siguiente. Como tercer punto puse, papá, levántate como ejemplo de integridad. En Proverbios 27 dice, el justo anda en su integridad, cuán dichosos son sus hijos después de él. Integridad no es perfección, es coherencia. Coherencia es vivir de forma alineada entre lo que crees, dices y haces. Es cuando tus acciones respaldan tus palabras y tus palabras reflejan tus convicciones. Tu ejemplo pesa más que tus palabras. Tu ejemplo dejará huellas que tus hijos seguirán. Básicamente, este versículo, lo que puedo ver aquí en integridad, es de que eres el mismo donde quiera que estás. Eres el mismo en todos lados, no cambias. Eres el mismo delante de Dios, delante de tu esposa, delante de tus hijos, delante de tus amigos. Y entonces, papá, ¿qué legado estás dejando? Porque hoy mismo estamos dejando legados. Hoy mismo, bien o mal. Si hoy te fueras con el Señor, ¿qué les dejaste a tus hijos? Porque una herencia es buena, ¿verdad? El que tengas, que les dejes casa, que les dejes negocio, que les dejes diferentes cosas, está muy bien. Pero eso, como el hijo pródigo, va, se lo malgasta y se acabó. Pero el legado es lo que queda dentro de ellos. El legado es esa fe que tú le pusiste para lo bueno o para lo malo, ¿verdad? Porque tus hijos están viendo y ellos están viendo cómo enfrentas tus situaciones difíciles. Ellos están viendo, ellos te pueden tener a ti como referente cuando hay una situación difícil. Ellos van a actuar como actúas tú, o a quién van a tener que correr tus hijos cuando estén en esa situación difícil. Eh, Aquí solo quisiera poner un ejemplo. A mi esposo, como lo conocen ya, él se pone a tocar, a practicar a veces, ¿verdad? Bueno, no a veces, él siempre es fiel a cuando le toca servir, él siempre está practicando y yo admiro mucho de él. Eso porque constantemente él está, si no está en el piano, está en la guitarra, si no está en la guitarra, está en el bajo y si no, ahí inventa, pero ahí lo oigo tocando, ¿verdad? Y mis hijas desde chiquitas, eh, él las acostaba así en el suelo con una blanket, estaban bebecitas, y él se ponía a tocarles, ¿verdad? Y ellas se ponían a mover sus piecitos y ya sabían cuando las acostaba ahí era porque era tiempo de danzar y ellas movían sus piecitos. Y ya cuando eran más grandes y él se ponía a practicar, ellas solo empezaban, ¿verdad? Y ahora ya le piden a él si pueden agarrar el piano y tocarlo, ¿verdad? Así, este, so, no, él no les está diciendo, vengan,
aprendan, vengan, siéntense, vengan, hagan lo mismo que yo hago, vengan, les voy a enseñar, aunque sí lo hace, pero no, ella solo con ver, ¿verdad? En otra ocasión, recientemente yo saqué el micrófono allá en mi casa porque yo dije, voy a empezar a practicar. Entonces saqué un micrófono y orando, ¿verdad? Y ay, Señor, y bendice a los papás. Bueno, y ya terminé y dejé el micrófono en la mesa. Y llega Katie y me dice, mami, ¿puedo orar yo ahora? Es mi turno. Y le dije, sí, mi amor, es tu turno. Agárralo. Y yo lo tomé, pues, seria, ¿verdad? Sí. Y ella empezó, agarró, y miren, de verdad, yo la hubiera querido grabar. Ella estaba de verdad adorando y orando al Señor, Señor, en el nombre de Jesús. Y ella empezó a orar por sanidad por las personas. Señor, sana donde les duele, pon tu mano, decía, y a mí me impactaba, yo solo se me salían las lágrimas porque yo dije, wow, ella me vio, yo no le dije, hazlo así, ahora sí, ¿verdad? Ella me vio y me escuchó, entonces y luego lo deja ahí y dice, yo, es mi turno, y se pone, eso, ¿verdad? O sea, eso es solo para darles un ejemplo de cómo ellos, es más rápido que ellos aprendan cuando ven, ¿verdad? A veces uno está, hables y dice, no por aquí, no por allá. Yo creo que de ahí salió ese dicho donde dice que por un oído les entra y por otro les sale. No sé, pero sí siento que a veces uno le estaba de hablar y hablar a sus hijos y no es tan fácil como si ven el ejemplo en uno, ¿verdad? Amén. Entonces, sí, dice la siguiente. Papá, ¿qué legado estás dejando? Hoy mismo estás dejando un legado bueno o malo. Que tu legado sea de tu fe, tus principios, tu testimonio y tu obediencia a Dios, tu pasión por la presencia de Dios y una vida íntegra, que vives lo que predicas. Ah, aquí solo quiero hacer un paréntesis, no lo tengo en las notas, pero sí sentí que era importante. Quisiera hablarles a los hijos, no sé qué tantos hijos hayan aquí, pero este, pero dice en Efesios 6, 2 y 3, dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Hijos, honren a sus padres. Yo también tenía papá, pero sí, honren a sus padres. Este es un mandamiento divino, no es una sugerencia, no es si me gusta o no me gusta, eh, no es si se portaron bien o no se portaron bien, ¿verdad? Este, y me podrán decir alguno, bueno, pero ¿y si yo no tuve papá? O si mi papá se porta mal o fue abusivo, ¿cómo puedo honrarlo? ¿Verdad? Si ellos no hicieron lo bueno. Bueno, lo honramos no porque ellos lo merecen. Los honramos porque le obedecemos a Dios, ¿verdad? Cuando nosotros honramos, le estamos honrando a Dios primeramente, ¿verdad? Si no lo quieren honrar, está bien, pero entonces tampoco están honrando lo que Dios está diciendo, ¿verdad? Es un mandato del Señor. Además, si se sienten que están llevando cargas, llevando rencores, que por lo cual no pueden honrarlos de la manera que quisieran, ¿verdad? Este, yo les exhorto a que pueden perdonar, ¿verdad? El perdonar es una arma poderosa que les va a traer libertad a ustedes para que entonces puedan tener, eh, eh, puedan sanar eso y tener la capacidad para honrar y amar a sus padres de la manera que el Señor lo manda. Amén. Y voy a hacer otro pequeño paréntesis también para las esposas, porque piensen ustedes también, para que todos, ¿verdad?, reciban un poquito. Ok. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Eso está en Efesios 5:20. ¿Y qué es estar sujeta? Es reconocer el liderazgo de tu esposo como parte del diseño de Dios para el hogar. Es caminar en unidad, respeto y apoyo mutuo. Es someterse en amor y confianza y no con temor. Las esposas entonces deben de estar sujetas a su esposo, así como el esposo debe amar a sus esposas. Eso solo fue un paréntesis, ¿verdad? Para que las esposas también recuerden, ¿verdad? Que debemos estar ahí, que el Señor nos puso abajo de ellos, ¿verdad? No nos puso como iguales, sino que,
Sí, vamos a hacer otro. Sí, el Señor hizo el diseño perfecto y cuando no caminamos en ese diseño es donde hay problemas, ¿verdad? Y después decimos por qué hay problemas. Y me lo digo a mí misma porque yo soy también de carácter fuerte. La pastora sabe y me ha costado. Yo he trabajado desde que tengo 13 años y entonces para mí, la pastora sabe que a mí me costó cuando supe que tenía que dejar de trabajar, fue lo más duro en mi vida. Fue duro porque yo así como, y tengo que pedirle dinero a él. No, es duro, yo entiendo, pero ¿saben qué? Es lindo poder depender, poder saber de que ellos son nuestra protección, ¿verdad? Que el Señor les ha dado a ellos esa, porque miren, cosas que nosotros no podemos ver. A veces Él me dice algo de algo, de alguna situación que yo no veía. Yo así como, y peor si tiene razón. Ay, ya después digo, ay, Dios, ¿verdad? Porque uno quiere tener la razón, ¿verdad? Y decir, te lo dije. Pero no, muchas veces uno también va a tener que bajar la cabeza, porque eso es lo que el Señor quiere, ¿verdad? Nosotros somos fuertes, pero tenemos que ser fuertes para ayudarlos a ellos, ¿verdad? Tenemos que ser fuertes para levantarlos a ellos, para guardar sus espaldas, no para pelear contra ellos, ¿verdad? Amén. Este, entonces, ahora, un tip para los esposos, vuelvo de regreso, ya retomo. Este, un tip para los esposos, dice, y esposo debe amar a su esposa. Yo no sé, yo me imagino que cuando ustedes se conocieron y por eso mismo decidieron casarse, algo los motivó para que se casaran, ¿verdad? Entonces, si usted quiere tener a su esposa en sus manos, que ella le sirva, que ella le ame, que ella esté contenta, ámela, háblele con dulzura, háblele como vaso frágil, porque así mismo lo dice la escritura, ¿verdad? Cuando usted aprende a hablarle con ese lenguaje más tierno, ¿verdad? Con ese lenguaje, mire, no va a tener problemas, de verdad. O sea, bueno, van a tener otros problemas, pero eso le va a resolver muchos problemas, muchos conflictos. Pruébelo y me dice. Y bueno, eh, sí, Dios está buscando papás que se pongan a la brecha. Tu presente y tu ejemplo pueden transformar. Ay, perdón, me adelanté. Número 4 dice, papá, levántate porque aún hay esperanza. Este fue el versículo que puse al principio. Levántate y resplandece porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Isaías 61. Me gustó este versículo porque así es como el Señor los ve, así es como el Señor quiere que estén. Ustedes portan luz, ¿verdad? El Señor quiere que resplandezca, que donde quiera que ustedes van, se sepa que hay un padre de familia, se sepa que hay un líder de su casa, ¿verdad? Que la gloria del Señor está sobre ti, tienes que caminar creyendo, confiado de que Dios va contigo, que como Josué, que él creyó que ya la guerra estaba ganada, que no es en tus fuerzas, que si estás cansado, si has trabajado, que el Señor aún ahí va a venir y te va a dar las fuerzas que necesitas para continuar. No importa tu pasado o lo que hiciste mal, si te sientes sin fuerzas para continuar, hoy Dios te llama y te restaura. Dios te está llamando a que te levantes para esta nueva etapa y cumplir tu misión. Antes de terminar, se me pasó aquí, quería dar un ejemplo. Les voy a dar un ejemplo de un legado y es de mi abuelo y de mi papá. Eso no es para que lo sigan, sino solo para que como padres tengan conciencia de que las cosas que hacen sus hijos les queda una marca para toda la vida. Mi abuelo, él siempre desde que lo conocí fue alcohólico. Ya tanto mi abuelo como mi papá partieron con el Señor. Pero desde los 12 años de mi papá, él se lo llevaba a trabajar y él inculcó el tomar. Me contaban a mí que a mi papá no le gustaba tomar, no le llamaba la atención, pero más sin embargo le decía, no toma porque los hombres toman y porque tú eres mi hijo mayor y tú tienes que tomar y lo inculcó de tal manera que él continuó, se hizo adicto a eso
al tal punto que ya mi papá casado con nosotros como hijos, mi hermano, mi abuelo llegaba a nuestra casa y le decía, vamos, vamos a tomar, así. Y yo veía, ¿verdad? La situación, cómo se tornaba con mi mamá, nosotros con mi hermano le decíamos, papi, no te vayas, ¿verdad? Yo, eso era menos de 10 años que yo tenía, pero yo recuerdo. Y entonces, no fue solo una ocasión, fueron varias veces. Y ya sabíamos que cuando mi papá cerraba esa puerta, regresaba otro, transformado, ¿verdad? Por el alcohol. Y fue duro ver todo esto, fue muy, muy impactante para mi vida. Recuerdo específicamente una ocasión cuando mi papá tocaba la puerta y mi mamá no le quería abrir. Yo estaba de este lado de la puerta y mi papá estaba del otro lado de la puerta tocando. Y me decía, nena, él me llamaba nena, nena, ábreme la puerta. Y yo quería abrirle, ¿verdad? Yo estaba, pero mi mamá, no, no le vas a abrir porque, pues, ¿verdad? Él llegaba y muchas veces hasta se llevaba las cosas para venderlas, para poder, porque ya no tenía dinero. Entonces, mi mamá, pues, sabía lo que estaba haciendo, ¿verdad? Yo no podía abrir la puerta. Y mi papá me dijo unas palabras que me marcaron. Él después no se recordaba, porque obviamente él estaba completamente tomado, pero él me dijo, si tú no me abres la puerta, me dijo, maldigo el día en que te vine a hacer, así me dijo. Y eso me marcó, mire, yo lloré toda la noche, recuerdo. Y aunque al otro día, pues yo nunca se lo recordé, nunca le dije, pero sí yo me quedé con esas palabras y me marcaron porque cada vez que yo me sentía mal, recordaba eso, ¿verdad? De mi padre, aunque yo sabía que él no me la dijo, él me amaba. Miren, en toda mi vida él solo me jaló la oreja una vez porque la que pegaba en la casa era mi mamá. Y con esa vez que me jaló la oreja para corregirme, lloré toda la noche, porque no era el dolor de afuera, porque yo recibía muchas más de mi mamá, pero mi papá era algo emocional, ¿verdad? Era algo que me marcó, que me dolía adentro, porque yo sé que mi padre me amaba, pero hay cosas que él hizo que me marcaron, ¿verdad? Y por eso hoy, papás, yo les hablo para que estén conscientes de las palabras, de la forma que hablan, de lo que dicen a sus hijos, porque eso se está quedando marcado. No saben ustedes qué tanto ellos tienen ya grabados en sus corazones, ¿verdad? Me recuerdo que yo llegué a odiar, literalmente yo decía, yo odio a mi abuelo. Yo no quiero nunca más, si es posible por mí, que se muera, porque a mí no me interesa. Yo decía, él destruyó el hogar porque mis papás se separaron y yo le echaba la culpa a él y yo, ya más grande, mi papá me decía, vamos a ver a tu abuelo, estando bien, ¿verdad? Y yo no. Y me recuerdo una vez nos lo topamos en la calle, yo lo vi de pies a cabeza como ver a nadie, porque para mí no significaba nada, pero el Señor me tuve que tratar mi corazón porque al final él no tenía la menor idea de lo que él hizo, más sin embargo, la que yo estaba llevando esa carga era yo, ¿verdad? Entonces yo tuve que soltar, ¿verdad? Y tuve que dejarle al Señor de que Él me ministrara y que Él sanara esas cosas. Y estoy segura que todos acá, como papás, también algo los marcó, ¿verdad? Y hay cosas que no podemos cambiar, pero hay algo lindo que el Señor nos dio, que es el perdón. Que de la misma manera que el Señor nos perdona cuando venimos, ¿verdad? De nuestros pecados, de todo lo que hicimos, el Señor nos perdona, pero Él también demanda eso de nosotros, ¿verdad? Que perdonemos a los que nos hicieron daño. Aún dice que perdonemos y bendigamos a nuestros enemigos, cuanto más los de nuestra propia casa, ¿verdad? Entonces, esta es una arma poderosa que yo les invito a que cada día no lo hagamos como una vez de vez en cuando, no, si hoy sienten algún rencor, si Dios trae a memoria situaciones que vivieron en su niñez o en alguna cosa, en ese momento entréganla al Señor. Porque el Señor es experto en sanar corazones, ¿verdad? Es experto en hacer de lo malo, sacar cosas buenas, ¿verdad? Él transforma. Así que para terminar, um, Dios está buscando papás que se pongan a la brecha. Tu oración, tu presencia y tu ejemplo pueden transformar generaciones. Y en la última, levántate, papá. Y a mí me gustaría orar por los papás. Quisiera yo por esta predicación, yo le pedí al Señor cómo podemos orar, ¿verdad? Y él me ponía, y no sé, pastora, le quería decir si da permiso que puedan pararse los padres
que las esposas que estén alrededor, que le levantemos las manos. Me ponía como una visión de cuando Moisés ya estaba cansado y que abrió el mar, ¿verdad? Y que estaba cansado, pero vinieron a levantarle los brazos, ¿verdad? Para que no los bajaran. Algo como proféticamente, ¿verdad? Yo sé que hay muchos quizás que se encuentran casados, yo no conozco su situación, yo no sé qué es lo que están esperando del Señor, no sé en qué parte de tu vida te encuentres ahorita, pero el Señor te quiere levantar los brazos, te quiere decir que no estás solo, ¿verdad? Y que no es en tus fuerzas ni es en tus armas, sino es en el Espíritu. Él te va a ayudar. Amén.